Muy buenas tardes y bienvenidos. Continuamos la emisión en ¿Qué tarde? Cuando son las 4:01 de la tarde y damos la bienvenida ya a Rogelio Villalba con su espacio ASEPYME. Muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, espero que no te hayas mojado mucho porque el tiempo hoy nos está haciendo bastante pues lío. Me ha venido justo, ¿sabes? He salido del despacho y a un trocito me he mojado. Muy bien, bueno. Y cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy, si os parece, quería hablar de la sucesión y las donaciones. Como bien sabes, es uno de los pilares de nuestro despacho. Trabajamos 4 áreas: el área de asesoría, donde tratamos temas fiscales, laborales, contables y jurídicos; otra área que es la de asociaciones y entidades no lucrativas; una tercera área que es la de emprendedores y todo tema relacionado con el mundo de la emprendeduría y las startups; y tal vez el área donde más consultas estamos teniendo últimamente es el área de sucesiones y donaciones. Entonces yo quería hablar un poco hoy de cómo planificar las sucesiones y las donaciones para pagar lo mínimo. Perfecto. Yo creo que cuando se escucha la palabra pagar hay una cosa que nos viene a la mente, que son los impuestos. Porque ves que cuando tienes alguna herencia, evidentemente, pues estás triste por la persona que se ha ido, pero luego, pues cuando dicen que estás dentro de ese testamento y te toca algo, dices, ostras, qué bien, puedo tapar algunos agujeros, y luego empiezas a hacer números y ya no es tan bien la cosa. Efectivamente, y más que en las sucesiones, en las donaciones. Yo te diré que hay en el registro de notariado existe un estudio que se hizo en el 2017 en el que hubo 43.000 españoles que tuvieron que renunciar a las herencias. Y solo en la Comunidad Valenciana hubo 3.981 personas que tuvieron que renunciar a las herencias. Y esto se debe principalmente, por lo que tú bien has dicho antes, por el tema de los impuestos. Los impuestos, porque en toda herencia y donación principalmente influyen 3 o 4 impuestos. El primero, el impuesto sobre la renta, porque se genera una ganancia patrimonial en el caso de la donación y en el caso de la sucesión también, pero bueno, como después veremos, es lo que se califica la ganancia... pero después del fallecimiento, que no se declara, está exenta. Después tenemos la plusvalía municipal, que es el impuesto de naturaleza urbana que cobran los ayuntamientos, y luego tenemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Aparte de estos impuestos, en algunos casos también el recibir esa donación o esa herencia pues supone un incremento del patrimonio que conlleva también pues tener que declarar impuestos sobre patrimonio para algunos que no estaban declarándolo. Madre mía. Perdona, era la plusvalía del muerto. Me he quedado así con lo de la ganancia, plusvalía del muerto, que está exenta. O sea, que podríamos decir que sale caro morirse. Sale caro morirse, pues ya te digo, 43.000 españoles renunciaron. ¿Por qué? Porque no podían pagar los impuestos. Sí, efectivamente. Si quieres, no sé, te puedo poner algún ejemplo. Sí, exacto, para que te hagas una idea. Sí. Porque normalmente partamos, por ejemplo, de un hipotético caso que es muy habitual, pues el padre que quiere donar a un hijo un bien, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la planificación? Pues supongamos que el padre, cuando le hace la donación al hijo, nos encontramos con que va a tener, en principio, que el padre declarar por esa ganancia patrimonial que se le genera, que en sí, aunque no gane nada, se entiende que por la variación del valor del inmueble, desde que él lo adquirió hasta el momento que se lo dona al hijo, se ha generado una ganancia, una plusvalía. Entonces, ahí va a tener que pagar el padre en el impuesto sobre la renta sobre esa ganancia. En segundo lugar, el hijo que recibe una donación va a tener que liquidar también la plusvalía municipal que se genera. La plusvalía es el incremento del valor del terreno que ha experimentado en función de cada ayuntamiento. El cálculo de esto es un poco complejo, pero bueno, normalmente los ayuntamientos... Y eso es positivo, es decir, iba a decir positivo y negativo para hacer ejemplo, pero estamos hablando del caso de que ese terreno se revalorice, pero si pasa al contrario, que pierda valor, ¿también se le abona algo? Muy buena pregunta. Recientemente, a raíz de unas sentencias, hemos estado recurriendo bastantes plusvalías municipales porque en la transmisión se había hecho por un valor inferior al de adquisición. Entonces, no tenía mucho sentido tener que pagar por algo cuando has perdido dinero. Claro. Cuando tú, en tu renta,
no habías tenido un beneficio, porque habías tenido una pérdida, pero luego resulta que la plusvalía municipal sí que tenías que pagarla porque el ayuntamiento entendía que se habría incrementado el valor del terreno. Bueno, pues esas están ganando todas las plusvalías. Había unas que venían mediante liquidaciones y otras autoliquidaciones. Los plazos eran distintos para recurrirlas, pero bueno, yo te digo que en nuestro despacho creo que salvo 1 o 2 casos, todos los demás se han ganado. Estupendo, muy interesante porque se están dando casos y está bien saberlo. Bueno, y nos quedaba el tercer impuesto, es el impuesto sobre sucesiones, en este caso sobre donaciones, porque el padre, como hemos dicho, le dona al hijo y entonces el hijo, aunque tiene unas reducciones, porque me estoy centrando principalmente en la Comunidad Valenciana, aunque he de decirte que cerca del 80% de las consultas que tenemos nosotros en la web provienen del resto de España. Lo que pasa es que, bueno, tratar cada comunidad sería muy complejo con el tiempo que disponemos, ¿no? Entonces me centro bastante en la Comunidad Valenciana. Entonces en la Comunidad Valenciana, pues en el caso del padre a hijo, pues existe una reducción de 100.000 euros para el hijo. Entonces, si quieres te pongo un ejemplo más detallado, pues vamos a poner los 2 casos más habituales, que es la donación de un padre a un hijo de un inmueble o la donación de un padre a un hijo dinero, para que veamos realmente cómo afecta en cada uno de los casos. ¿Vale? Estupendo. Entonces, partamos de Antonio, que es un padre, que tiene un hijo que se llama Luis, y Antonio tiene un inmueble que compró, supongamos que en el año 2000, por 100.000 euros. Vale. Y ahora decide hacerle una donación a su hijo Luis y el valor que tiene que poner, porque también los valores nos establecen en cada comunidad autónoma unos parámetros mínimos que debemos de aplicar, unos coeficientes de actualización sobre el valor catastral y entonces como mínimo el valor de mercado se determina de una forma determinada y hay que poner ese para evitar después requerimientos, ¿no? Y entonces decide poner, pues, donárselo por 200.000 euros, ¿vale? entonces en sí al padre se le ha generado una ganancia de 100.000 euros. El padre no ha ganado nada, porque el padre le ha dado un piso al hijo. Claro. Pero bueno, desde el punto de vista fiscal, al padre se le ha generado una ganancia de 100.000 euros. Esa ganancia de 100.000 euros va a tributar en su renta como una ganancia patrimonial y aproximadamente, bueno, esto tiene una escala que va entre el 19 y el 23%, pero sobre 100.000 euros te digo que aproximadamente serían unos 28.800 euros lo que va a tener que pagar el padre por esa ganancia que ha tenido. Madre mía. Acto seguido, el hijo va a tener que liquidar esa plusvalía. Esa plusvalía habría que analizar pues de qué localidad estamos hablando, pero bueno, suponiendo que fuese Valencia capital, pues posiblemente estaría alrededor de unos 10.000 euros que tendría que pagar el hijo. Vaya. El tercer impuesto, entraríamos ya en el impuesto sobre donaciones. El impuesto sobre donaciones, pues bueno, el hijo ha recibido un bien valorado en 200.000 euros. En donaciones, las donaciones de padre a hijo tienen una reducción de 100.000 euros si el hijo es mayor de 21 y si es menor, bueno, se incrementa la reducción. Pero bueno, hemos dicho que el hijo era mayor, esto le supondrá al hijo tener que pagar sobre una donación de 100.000 que aproximadamente pues puede que esté entre los 20 y 22.000 euros. O sea que una donación de 200.000 euros se ha puesto en más de 50.000 euros de impuestos. Madre mía. Esto es una barbaridad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Casi dices, menuda me has hecho, no me dones nada, por favor. De ahí que, bueno, como después veremos, vamos a entrar en el segundo supuesto, en el supuesto de que lo que le dones sea dinero. Si el padre le dona al hijo 200.000 euros, nos encontraríamos con que, en principio, al ser la donación de dinero, al padre no se le genera ninguna ganancia, porque el padre no ha tenido ningún incremento de valor. Ha sido un dinero que no es como el inmueble que lo adquirió por un importe y ahora lo ha donado por otro. Entonces, ahí el padre no tendría ningún impuesto que liquidar. El hijo tampoco tendría que liquidar plusvalía porque no ha habido ninguna transmisión de ningún inmueble. Entonces, tampoco va a tener que liquidar ninguna plusvalía. Pero en el resto de los impuestos los van a tener que pagar igual. O sea, el hijo va a tener que pagar también por la donación, con los 100.000 primeros euros exentos con la reducción y el resto tendría que pagar pues aproximadamente pues, entre 20 y 22.000 euros. Y también, a su vez, si tenía un patrimonio que igual no llegaba al mínimo, en la Comunidad Valenciana pues el límite está en 600.000 euros, pues con este incremento de 200 pues le puede suponer el tener que presentar, la obligación de presentar impuestos sobre patrimonio. Entonces, como ves, también se grava. ¿Vale? Además, pero resulta curioso porque estamos hablando de donación. La palabra donar ya
lleva inherente que no tienes beneficio, que lo haces de manera altruista, es decir, uno va a donar sangre y no le pagan por donar sangre, por así decirlo, ni luego tienes que tributar nada por haber donado sangre. Sí. Entonces, si un padre dona su vivienda o dinero, el que tengas que pagar tantos impuestos y encima que el padre tenga que pagar por esa donación, porque parece ser que aunque no es así, es como si hubiera tenido beneficios de la misma, no tiene mucho sentido. Ahí es por lo que en muchos casos, cuando nosotros hacemos la planificación que vienen al despacho y hacemos una planificación para ver qué interesa, si interesa donar bienes, si interesa donar dinero, interesa hacer varias donaciones a lo largo del tiempo o interesa esperar a la sucesión. Porque es que mismo supuesto, si nos esperásemos a la sucesión en el caso del inmueble, pues se generaría lo que te he comentado anteriormente, lo que se denomina la plusvalía del muerto, y por esa plusvalía no tributaría al padre. Entonces, en ocasiones, pues aconsejamos a nuestros clientes pues donar otra serie de bienes por los que tributen menos y reservar estos en un futuro en base al testamento, con algún legado, establecer de alguna forma para que en un futuro poderse ahorrar ese impuesto que va a tener que pagar el padre. Ten en cuenta que te he hablado simplemente de donaciones, pero en el caso de sucesiones y cuando es a un extraño, sí, o sea, se puede multiplicar hasta por 2,4 los impuestos. O sea que en muchos casos es por lo que mucha gente tienen que desistir y no heredar, no aceptar las herencias. Y a lo mejor a alguien se le ocurre, ¿se puede repartir las donaciones por años para no tener que pagar? Sí y no. Vamos a ver, te explico. Es que si no sería muy fácil. Diría, bueno, pues mira, este año mi padre que me done 100 y el año que viene otros 100 y el otro otros 100. Bueno, pues así no te lo gastas de golpe. Va. Hay un plazo que hay que respetar que es 5 años. Como mínimo, se van acumulando las donaciones realizadas en un periodo de 5 años. Entonces, pues bueno, pues si la edad lo permite, pues se puede ir haciendo una planificación para ir haciendo donaciones de forma que no se tribute. Se tribute lo mínimo, dentro de la ley siempre. Y bueno, no sé si será real o no, pero yo sí que he escuchado que en el caso, por ejemplo, de donaciones de inmuebles, cuando para evitar pagar tantos impuestos y tener todos estos problemas, se suele hacer una venta por un valor simbólico, por ejemplo, de un precio bastante inferior a lo que cuesta esa vivienda, y así te sale, digamos, menos a pagar, por así decirlo. No sé si es cierto, si no es cierto o no es tan fácil. Se hace, pero asumes el riesgo de tener una comprobación. Una comprobación porque si no es el valor real hay que respetar que las reglas que regulan un poco los valores a declarar son las que se establecen a efectos del impuesto sobre patrimonio y aquí pues se establecen unos valores que por resumírtelo son un poco el precio de mercado y el precio de mercado, por si no lo tenemos claro, Hacienda dice es el valor catastral en algunos casos aplicando un coeficiente en función de la localidad donde usted se encuentra y muchas veces ese valor es incluso superior al precio de mercado. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor está seguidecito. A veces sí, vale la pena. Bien. Bueno, pues ya tenemos claro todos estos problemas que se pueden comentar, pero hemos tenido casos, recientemente tuvimos un caso de un padre que quería donarles un chalet a los hijos, porque como al repartirlo, y máxime cuando es entre los dos cónyuges, pues se reparte. O sea, si el hijo recibe 200.000, el caso que hemos puesto anteriormente, pero los 200.000 el inmueble era del padre y de la madre, son 100.000 cada uno, como tiene una exención de 100.000 por cada uno, pues el hijo no tributaría. Entonces, a veces, pues bueno, se hace una planificación y se dice, vale, son 5 hijos, pues podemos repartirlo de forma que en la transmisión de este inmueble pues va a quedar exento y no van a tributar, ¿no? Pero te encuentras con que en este caso, por ejemplo, que fue hace un par de semanas, que la plusvalía municipal subía 75.000 euros. Entonces decidieron dejarlo, no se hizo. Y esto estamos hablando de números, de cifras, hemos hablado de la Comunidad Valenciana, pero si nos vamos a otras comunidades, ¿es igual, es inferior, no se paga? ¿De qué varía todo esto? No es igual. En uno de nuestros posts en el blog de asepime.com, creo que no habíamos dicho la página nuestra, tenemos un ejemplo que ponemos un supuesto, porque con anterioridad al 2017 existía una tributación y posteriormente, a raíz de una reforma, ha cambiado la tributación. Entonces, tenemos un supuesto de una donación de un padre a hijo de un valor de bienes equivalente a 800.000 euros, de los que la vivienda habitual son 200.000 euros.
Bueno, pues en aquel entonces la tributación era muy dispar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues no se llegaba a pagar ni 2.000 euros. En la Comunidad Valenciana, aproximadamente unos 63.000 euros. Uh-huh. En Aragón, 155.000 euros. Y en Andalucía, del orden de los 165.000 euros. Andalucía, junto con otras comunidades, han hecho una reciente modificación de la norma y actualmente se puede decir que casi no paga. Entonces, estas diferencias es lo que hace muchas veces plantearse si hacer o no hacer, o incluso algunos, en casos extremos, hasta cambiar de residencias, buscando con el tiempo, porque no se puede cambiar de un día para otro, pues el conseguir ciertos beneficios. Pero bueno. Claro, la pena está que te traslades, te vayas a Andalucía y luego te cambie la ley y si al revés, dices, ¿ahora qué hago? Efectivamente, es complicado, es complicado. Lo mejor es no moverse. No, mejor. Y bueno, estamos hablando de todo el supuesto bonito, en el caso de que el padre deje la herencia, deje las donaciones a los hijos y lo deje. Pero se puede dar el caso contrario, es decir, que lleguen y digan, pues lo quiero desheredar, no quiero que reciba nada. Lo puede desheredar, pero es muy difícil, porque hay una parte... Primero que tiene que haber unas causas justas que vienen establecidas en el Código Civil y no siempre se puede desheredar a un hijo. Y hay una parte que es la legítima que se le debe respetar. Y si no, pues bueno, se terminarían los tribunales para acreditar realmente si el desheredarlo es o no válido, ¿no? Entonces... no sé si lo sabes, hay tres partes en toda herencia, hay lo que se llama la legítima, la mejora y el tercio de libre disposición. Eso es por decir, las herencias se reparten en tres partes, hay una que es legítima que se tiene que respetar, la mejora que se puede asignar pues a los hijos u otros familiares, mejorando, pues de ahí el nombre de mejora, mejorando la parte de la legítima que reciben, y la de libre disposición que se puede dejar a quien se considere. ¿Vale? O sea, que sí o sí, una tendría que responder a no ser que entrara dentro de esos puntos que sí que indican maltrato, que se puede... bueno, una serie de circunstancias que es complejo que se den. Bueno, y problema, acepta el caso la herencia, por así decirlo. ¿Qué plazos hay para poder arreglarlo todo? Porque, claro, a lo mejor tienes que organizar tus números, saber las cosas y a ver si se te pasa el plazo y te quedas sin nada. Bueno, si preguntabas, ¿la herencia se puede o no se puede aceptar? Sí, claro, o sea, partiendo de la base de que se acepte, claro. Aceptar la herencia o aceptarla. Y al revés, ¿qué plazo hay para aceptar o no aceptar? Porque esto es como las compañías de teléfono que te ponen una oferta y dices, si no dices lo contrario es que la quieres. Bueno, en los 6 meses, normalmente una herencia tiene un plazo de 6 meses para liquidar. Y dentro de esos 6 meses tú puedes aceptarla o puedes... aceptarla a beneficio de inventario, porque se puede dar el caso de que, bueno, pues tu padre tuviese muchas deudas o hubiese avalado a alguien y pudieses en un día derivarte a ti, a los herederos, o miles de circunstancias, y entonces si tú no lo tienes claro, pues siempre puedes aceptar a beneficio de inventario, es decir, si después hay un saldo positivo lo aceptaré y si no hay un saldo positivo no. O puedes renunciar a la herencia. Y la renuncia muchas veces... A veces es por no poder pagar los impuestos y en otras ocasiones no es por no poder pagar los impuestos, sino, por ejemplo, hemos llevado un caso recientemente, una herencia importante, que iban a heredar varios hijos, pero la mayor parte de la herencia la iba a recibir la madre, la viuda. ¿Qué pasa? Si heredaba la viuda, tendrían que pagar muchos impuestos por la herencia porque ella tenía un patrimonio importante y entonces, bueno, al final las tarifas se aplican progresión y en función del patrimonio previo que tienes, pues también se va incrementando unas tablas que se va multiplicando la tributación. Y entonces, pues en este caso, preveímos que era mejor que la madre renunciase a la herencia y los hijos heredasen la totalidad. Porque si heredaba la madre y dentro de unos años fallecía, iban a volver a tributar por lo mismo que había tributado la madre y encima ahora la madre había tributado por un tipo más alto que iban a tributar los hijos, que ninguno de ellos tenía obligación de presentar impuestos sobre patrimonio. Entonces, muchas veces esta planificación también hay que estudiarla. De ahí la importancia de hacer una planificación previa, porque dices, bueno, ¿y qué hacemos? Luego hay que convencer a la madre, porque llega la madre y dice, a mí me quitáis todo, pero lo entienden, en la mayoría de los casos lo entienden, que en beneficio de sus hijos
Y también hay en las donaciones, cuando donan una vivienda, pues siempre a lo mejor se reservan el usufructo los padres para que el hijo el día de mañana pues no los Claro, porque si se pone, por ejemplo, en este caso que has comentado de que la madre renuncia a la herencia para que pasen los hijos para evitar pagar los impuestos pertinentes por el tema del patrimonio que tiene la madre en cuestión, se puede poner una letra pequeña en la cual dice, vale, la madre renuncia, pero cuando vosotros recibáis la herencia, le tenéis que dar un porcentaje. No, ahí no se puede pactar. O renuncias o no renuncias. Porque además si la cedes, entonces sí que tienes que tributar también. Aquí lo que se hace es una renuncia y nada más. Los plazos, como te decía, pues hay 6 meses. 6 meses. Lo que pasa es que cuando son herencias complejas, pues la ley también te permite solicitar una prórroga de otros 6 meses. Que siempre hay que hacerlo dentro de los 5 primeros meses, porque mucha gente espera entre el 5º y el 6º mes y cuando llegan 2 semanas antes, tanto lo que es la herencia como la plusvalía, pues si no lo ha solicitado dentro de los 5 primeros meses, pues al final no está fuera de plazo. Y una pregunta que se me ocurre, pongamos que vamos a heredar un montante de 100.000, 200.000 euros, por poner una cantidad. ¿Estás de acuerdo? Es decir, me parece bien, lo acepto, pero hay que pagar los impuestos, como bien hemos dicho. ¿Esos impuestos no se pueden cobrar directamente de la herencia que vas a recibir y que se descuente, o hay que adelantar el dinero antes de recibir la herencia? Muy buena pregunta. Vamos a ver, depende de lo que recibas. Si tú vas a recibir bienes... Claro, los bienes no son líquidos, no dispones de dinero en efectivo para hacer frente. Entonces, puedes solicitar un fraccionamiento o aplazamiento, que bueno, tienes periodos, depende de sea fraccionamiento o aplazamiento, hasta 2 años, si desde 24 meses hasta 4 años, depende del caso, para tú, pues, o bien poder realizar eso, poder vender esos bienes, o poder solicitar, pues, un crédito bancario o cualquier otra forma para conseguir financiación para poder atender esos pagos. Si tú lo que vas a recibir es dinero, pues incluso puedes autorizar a cargar el impuesto en la cuenta del causante, en la cuenta del fallecido, para así no tener que adelantar todo el dinero. Pero ¿qué se puede hacer? No hay que adelantar. Si es dinero. Si son bienes ya, o lo vendes y luego ya... Tienes que solicitar un aplazamiento, fraccionamiento. Se solicita en muchos casos, porque a lo mejor no hay suficiente liquidez, porque sí que tenía patrimonio en inmuebles. Nosotros nos ha pasado casos que nos ha llamado, es un caso que se da bastante, gente mayor que no tiene hijos y que pues hay una señora pues que está cuidándolos. Y dice, bueno, pues esto se lo voy a dejar a esta señora y le voy a dejar pues 2 pisos o 3 pisos. Claro, esta señora cuando hereda normalmente no tiene un poder adquisitivo para poder hacer frente a eso y en algunos casos tienen que renunciar a la herencia porque no encuentran un banco que les financie para poder pagar los impuestos, no encuentran nada y tienen que renunciar a la herencia. Claro, pues esto es un problema, porque encima que la pobre señora lo hace con buena voluntad, ¿sí? La otra persona dirá, anda, que menudo favor me has hecho. Encima. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Bueno, habías comentado que no quiero que se me pase por alto, que estaba la opción de primero ver lo que te iba a tocar pagar antes de aceptar o no aceptar. Que creo que me he dicho beneficio de inventario. Exactamente. Bueno, ¿eso tiene algún coste o...? No. El realizarlo, ¿no? No tiene coste. Normalmente solicita un inventario y en función de los bienes y las deudas, pues se analiza, se valora y se dice, pues sí que quiero, acepto o no acepto. ¿Vale? Sí. Normalmente lo hace la gente que piensa que sus padres pues pueden mantener deudas con entidades o con Hacienda, o pues entonces al final, ante la duda, muchos aceptan en beneficio de inventario. Muy bien, entonces, para un poco organizar todo lo que hemos dicho en este transcurso, lo mejor es que la persona que vaya a realizar esa herencia, que vaya a hacer esa donación, acuda a SEPIME, en ese caso, hable con vosotros y os diga, mire, yo tengo un piso, tengo dinero y tengo un chalet en Peña Orosa y se lo quiero ceder a mis hijos. A ver, organízame esto para que no sea un problema para mis hijos, que no tengan que pagar mucho, o cómo lo hacemos. Me espero, se lo doy en vida, se lo doy después de, o renuncio para que luego el otro lo coja. O sea, vale. Todo eso lo organices con ellos. Te explico lo que hacemos. O sea, nosotros contactan principalmente
a través de la web, porque a través de la web tenemos de 4 a 5.000 visitas diarias. Vamos a recordarla, sí, porque bueno, vamos a recordar mucho, porque seguro que mucha gente estará diciendo quiero hablar con ellos porque me urge. Bueno, pues asepime.com y cuando acceden a la web, bueno, pues cumplimentan el formulario de contacto o bien telefónicamente. Hay quien nos llama telefónicamente y entonces, pues atendemos su caso, nos explica un poco lo que es y entonces le remitimos un correo indicándole, dándole instrucciones de la documentación que necesitamos para hacer el estudio. Una vez nos aporta esta documentación, normalmente tenemos una cita previa, nos explica lo que quiere, cuál es su idea. En algunos casos vienen con los hijos, otras veces no, vienen los padres. Y nosotros de ahí hacemos el estudio. Posteriormente, ya con ese estudio y en función de la idea que llevaban, pues le damos las distintas opciones. Le decimos, bueno, pues mire, lo más aconsejable en este momento nosotros haríamos es esto. En ocasiones le decimos no hagan nada, porque va a pagar más que si hace algo. Nuestro objetivo es que el cliente quede contento porque después volverá. Si sabe que no ha sido buscándole el conseguir sacar un dinero rápido, sino que lo que quieres es darle la mejor solución, pues entonces al final es un cliente que vuelve. Estamos esperando para recogerlo después. Y cuando dices que no hagan nada, ¿a qué te refieres? A que no hagan ninguna donación. En todo caso, pues que esté dentro de la propia herencia y que luego ya cuando pase el testamento, hacer algún legado, si en concreto pues quiere dejar este bien en concreto a este hijo o que redacten un testamento. Hacer algo, pero no hacer la donación, me refiero, ¿vale? Porque muchas veces la donación pues sale más cara que esperarse a la sucesión en algunos casos. Y en algunos casos sí depende de comunidades, porque hay comunidades, como te decía, que como tienen tales bonificaciones, pues de hasta el 99%, pues por si cambia la ley, prefieren hacer algo ahora, dicen, no sea que después salga perjudicado, ¿no? Pero bueno, hay que analizar cada caso. Bueno, en este caso habías dicho que había que hacerlo con tiempo, es decir, en el caso de que el familiar en cuestión que vaya a hacer el testamento, vaya a hacer la donación, diga, mira, me acabo de enterar que en Andalucía, por decir, no se paga. Pues me voy a empadronar en Andalucía y me espero un par de meses y desde ahí te hago la donación. Se analiza, se tiene en cuenta la residencia, hay dos factores, pero el principal es el mayor tiempo de residencia en los 5 últimos años. Vale. Entonces no es tan fácil. Yo por probar. Y luego hay que acreditar pues que estás viviendo allí con consumos de luz, de teléfono, de agua. O sea, después la administración te puede pedir que acredites la realidad de ese cambio de residencia, porque si no es ficticio. Claro. Vale. O sea, no funciona como todos los futbolistas que buscaban un familiar que estuviera en Asturias para ser comunitario. No es así. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro y yo creo que lo mejor en todo caso es que vayan a hablar con nosotros, con Asepime, para que les informen. Yo creo que todo el que viene queda satisfecho porque es que en sí no les cuesta dinero, porque aunque te cueste algo, te cueste una consulta o te cueste hacer el estudio, pero en comparación con los impuestos que te puedes ahorrar, claro. Hay un cambio abismal, o sea que no... Totalmente, porque muchas veces se decía eso, que lo disfrute en vida. Y claro, piensas que estás haciendo un favor y cuando luego empiezas a pagar todos los impuestos te das cuenta que lo que te han donado a lo que te queda, dices, ostras, pues sí lo sé, no lo hubiera estado quietecito. Nosotros tuvimos el año pasado, en periodo de renta, vino un matrimonio mayor a hacer una renta que habían hecho, tenían varios hijos, no recuerdo si eran 4 o 5 hijos, y habían hecho una donación pues de 15 o 20 fincas urbanas, no de mucho valor, es decir, pero bueno, una donación y no habían pagado nada en el impuesto sobre donaciones de los hijos porque se podían acoger a todas las reducciones y en sí no habían pagado nada. Claro, cuando vinieron al despacho a hacer la renta, les calculamos y por las ganancias patrimoniales que se les habían generado, pues tenían que tributar 36.000 euros en renta. Son señores jubilados con una pensión de 900 euros, ¿cómo que 36.000 euros? A mí esto no me lo ha dicho nadie. Digo, pero ¿y ustedes han consultado? No, nosotros que como escuchamos que las donaciones no se pagaban, pues fuimos al notario y hicimos las escrituras de las donaciones. Pero ahí el notario tendría que haberles avisado también. ¿O el notario tampoco tiene obligación de porque es saber de tributación en renta y fiscalidad del notario, pues me imagino que da instrucciones de los impuestos por los que va a tributar la operación a efectos de sucesiones y donaciones, en este caso. Pero yo creo que tampoco es obligación de él.
Sí, bueno, son casos anecdóticos. Sí, sí, y bueno, y al final que me he quedado con la intriga, ¿pagaron o qué hicieron? Pidieron un aplazamiento porque no podían pagarlo todo al contado. ¿Qué edad tenía? Porque el aplazamiento tenía... 70, no recuerdo, 72, 73, 74 años. Sí. Ostras, pues sí que... Yo creo igual les ayudarían los hijos, no lo sé. Hombre, espero porque si no, madre mía. Pero sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Y por si acaso se ha incorporado alguien o no está mal repetirlo, vamos a decir de nuevo vuestra página web para que la gente la tenga muy clara. Muy bien, bueno, pues si queréis contactar con nosotros, nos podéis encontrar en internet, asepime.com, y si no, en la calle Don Juan de Austria, 38 Puerta 9, aquí en Valencia. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias.